Hola, les habla Carolina Sayago con la quinta clase del curso de modelamiento hidrogeoquímico con FRIXI. En esta oportunidad vamos a hablar de los criterios para estructurar y evaluar modelos hidrogeoquímicos. Bueno, primero que todo debemos saber, como dijimos en la clase 1, que un modelo hidrogeológico consta de tres componentes principales. Primero, la información específica que describe el sistema de interés. Segundo, las ecuaciones que resuelven el modelo. Y tercero, la salida del modelo como tal. Hay una distinción importante entre modelos y programas informáticos. Un modelo es producido por una persona con la ayuda de programas informáticos. O sea, que este modelador, sea él o ella, debe elegir qué datos va a utilizar, qué opciones de programa son apropiados, toma los resultados que parecen razonables y desecha aquellos que no lo son. Por ejemplo, un modelo de flujo de agua subterránea utiliza los parámetros medidos o asumidos, como las permeabilidades y los coeficientes de almacenamiento, y los utiliza como entrada, produciendo las velocidades calculadas para el agua, que pueden ser o no ser medibles. Naturalmente surgen interrogantes en cuanto a la exactitud de las predicciones hechas por los modelos, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro mundo nos basamos constantemente en modelos para todas las áreas. Incluso, por ejemplo, los modelos de movimiento planetarios, basados en las leyes de Newton, son lo suficientemente precisos para llevar y traer a hombres a la Luna. Entonces, el proceso de construcción. Como pueden ver en este gráfico, el proceso de construcción de un modelo consta de una serie de pasos. Primero que todo debemos definir los objetivos del modelo. De todo esto hablaremos un poco más a continuación. Luego se inicia la parametrización y conceptualización del modelo, en donde se realiza una recopilación de datos sobre propiedades termodinámicas y químicas. Luego se selecciona el código, se construye el modelo para obtener los resultados y por último se realiza un informe. Entonces, antes de construir un modelo químico detallado tenemos que tomar las siguientes decisiones. Primero, ¿cuáles son los componentes que se incluirán en el modelo? Segundo, ¿cuáles son los tipos de reacciones geoquímicas que se incluirán? Tercero, si se incluye cinética o se asume equilibrio local. Y cuarto, ¿cuáles son los otros procesos a simular? Lo que sí es cierto es que una conceptualización de las reacciones químicas es necesaria para el éxito del modelado. El desarrollo de un modelo conceptual puede ocurrir tras un cuidadoso examen de datos de campo o un modelo preliminar de resultados. A menudo es difícil identificar que la reacción es responsable de las distribuciones de las concentraciones químicas observadas. Una combinación de conocimiento general de geoquímica y la geoquímica del sitio es necesaria para tomar una decisión. Entonces, la configuración de un modelo químico, las decisiones sobre los componentes químicos y las reacciones que se incluirán deben depender de las condiciones específicas del sitio y de las preguntas que queremos contestar. Por ejemplo, el sulfato es un componente importante en las aguas subterráneas. Su concentración en el agua subterránea es probable que sea controlada por solubilidad de las fases minerales comunes como yeso o jarosita. Tan solo tenemos que considerar los componentes químicos principales y el pH en las aguas subterráneas, junto con las reacciones de disolución-precipitación. Existen numerosas otras reacciones químicas que se producen en el sitio, pero nosotros podemos ignorarlas porque no afectan significativamente el destino y el transporte del sulfato. Sin embargo, cuando se considera el transporte de uranio en el mismo sitio, debemos considerar un conjunto de reacciones químicas diferentes. El uranio es un componente traza en las aguas subterráneas, es decir, la consideración de las interacciones entre los componentes químicos y las fases acuosas y sólidas es diferente del sulfato, que es un componente principal. Además que el transporte de uranio es controlado más probablemente por absorción superficial sobre superficies minerales. Así entonces, las reacciones de absorción superficial que son ignoradas en el caso del sulfato ahora son importantes. Definición de objetivos del modelamiento. Objetivos del modelo. Establecer el alcance del modelo es el primer paso que define la cantidad y el tipo de datos de campo que se requieren, ello en función del tipo de procesos que se desea simular. Entonces, los objetivos del modelamiento geoquímico determinarán qué tipo de modelo se desarrollará y los detalles del mismo. También va a determinar qué muestras se recogerán y qué parámetros se van a medir. Los efectos pueden variar desde establecer la línea de base geoquímica o concentraciones de fondo,
predecir el destino de un contaminante y el transporte, hasta evaluar alternativas de remediación, por ejemplo. Por lo general, no importa cuál es la meta que se tenga, es necesario utilizar un modelado geoquímico para caracterizar el agua y sus interacciones con una roca en una determinada zona. Entonces, en primer lugar, se debe realizar la caracterización del flujo, que debe realizarse debido a que la dirección del flujo de las aguas subterráneas determina la secuencia en la que el agua se comunicará con las diferentes formaciones o minerales en los acuíferos. Además, el conocimiento de la trayectoria del flujo asegura que se observó los resultados de variación química de una trayectoria evolutiva, y esta variación puede ser utilizada en la conceptualización de las reacciones químicas en un acuífero. Por ejemplo, específicamente, el conocimiento de las rutas de flujo es esencial para la aplicación del balance de masa en un modelado inverso. Productos químicos e isótopos pueden ser excelentes indicadores de las direcciones del flujo de agua subterránea, por lo cual, a través del modelamiento geoquímico se puede ayudar a determinar las direcciones del flujo. Asimismo, estudiamos la liberación de sustancias en el medio, en donde se definen un conjunto de especies base que definen las variaciones composicionales del sistema, y se consideran todas las otras especies que se pueden formar a partir de ellas. También la correcta caracterización de las condiciones hidrogeológicas de un sitio es necesaria para entender los procesos de transporte de solutos. Y en base a este estudio de las sustancias presentes en el medio, se podría hablar de un posible riesgo ambiental, porque dependiendo de las sustancias liberadas, estaremos en una posible situación de contaminación más o menos intensa y extendida, ya sea por contaminantes químicos, biológicos o radiactivos. Y en base a ello tendríamos que trabajar con posibles sistemas de tratamiento, los cuales podemos también modelar e intuir su efectividad, o considerarse o combinarse con una posible atenuación natural, en donde un número de procesos físicos, químicos y biológicos pueden reducir las concentraciones de los contaminantes. Físicos como la mezcla con otro cuerpo de agua, dispersión y difusión que diluirá las concentraciones de contaminantes. Químicos como la precipitación, coprecipitación, intercambio iónico y absorción superficial, que pueden transferir los contaminantes de las aguas subterráneas a las fases sólidas inmóviles y reducir las concentraciones de contaminantes. Y biológicos, porque procesos microbianos mediados pueden transformar los contaminantes orgánicos en compuestos benignos, u oxidar o reducir los metales tóxicos en una forma menos tóxica y móvil. Entonces, todo esto me va a permitir o va a generar una posible evolución geoquímica, que como sabemos dependerá de los minerales con que la solución o el agua entre en contacto y de la duración de dicho contacto. Parametrización. Los parámetros necesarios del modelo son obtenidos y presentan comparaciones de los cálculos del modelo con datos experimentales. Uno de nuestros objetivos principales es desarrollar un modelo que sea consistente con toda la data experimental y no solo con referencias seleccionadas de la literatura. Para hacer esto frecuentemente se requiere una tabulación punto por punto y el recálculo de los resultados básicos experimentales. Esto implica un esfuerzo enorme y gran cantidad de tiempo, pero es la única forma de asegurar que el modelo final es altamente preciso y confiable. Entonces, la progresión espacial del flujo determina la secuencia en que el agua interactuará con algunas sustancias químicas. La parametrización comprende la comprensión del flujo. Como vemos en el esquema, es necesario entender los procesos que están ocurriendo en el medio, es decir, las posibles zonas de recarga, de descarga, zonas de manantiales o de contacto superficial, para así predecir un poco la evolución geoquímica según el tiempo de residencia del flujo. Y la parametrización también comprende el análisis de la composición química, porque como dice en la diapositiva, la mayoría de las sustancias disueltas en el agua provienen de la roca presente en el área de estudio y los procesos geológicos asociados a ella, y otras pueden provenir de las actividades humanas. ¿Qué medir? Las sustancias que se ingresan en el modelo determinan su precisión, por lo que es necesario incluir la mayor cantidad de elementos con influencias significativas. Por lo general, se recomienda seleccionar algunas muestras para hacer un análisis altamente detallado con el fin de detectar sustancias de interés.
En cualquier caso, se recomienda contemplar los elementos mayoritarios o constituyentes principales que suelen estar siempre presentes y en concentraciones comprendidas entre 1 y 1000 partes por millón. Y también los parámetros básicos, tales como el oxígeno acuoso, la alcalinidad, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el sulfato, el aluminio, el hierro, el manganeso, el sílice y el nitrato. Como criterio de calidad para los datos se recomienda evaluar el balance iónico, ya que el mismo debería tender a cero, o sea, cationes y aniones deberían ser iguales, pero si no lo son, podría ser por un error en el análisis del laboratorio o podría ser porque se ha obviado o no se ha considerado un constituyente prioritario en la solución. ¿Qué medir? Pues también depende de los objetivos y aplicaciones del modelo. Si estamos en presencia de modelos relacionados con la minería, pues también mediríamos metales traza o el cianuro, que es muy importante para los análisis ambientales. O si nuestro problema se deriva de la industria de los hidrocarburos, mediríamos los compuestos orgánicos y en los sistemas agrícolas los nutrientes, como nitrato, sulfato. Y es sumamente importante también un análisis de las características mineralógicas de las rocas, tales como identificación de minerales, un estudio de abundancia de minerales, de capacidad de intercambio catiónico, de óxidos extraíbles de manganeso y hierro, de pH del suelo, de potencial de generación de ácido, de capacidad de neutralización de ácido y de variabilidad de carga superficial, entre otros. Y se tienen que definir también las condiciones físico-químicas del agua, asociado a parámetros generales de la solución, tales como la temperatura, el pH, la densidad, el potencial, el total de sólidos y la conductividad eléctrica. Ahora, con respecto a la determinación de reacciones químicas, es necesario saber que las reacciones entre componentes mayores dependen únicamente del pH y de la masa de cada uno, que las reacciones con metales traza dependen de la interacción con superficies, que las reacciones de oxidorreducción requieren una buena caracterización de especies oxidorreductoras, que las reacciones de soluciones sólidas con altos coeficientes de fraccionamientos para la especie menor son mejor representadas mediante modelos cinéticos, que las reacciones catalizadas por microorganismos son mejor representadas por modelos cinéticos. Y la condensación de estos parámetros permite conceptualizar los elementos que el modelador incluirá en el modelo. Entonces, como vemos en el diagrama, qué parámetros vamos a incluir en el modelo dependerá de la disponibilidad de sustrato en la roca y de la dinámica del flujo, es decir, de los minerales que intervienen, de los elementos, de las reacciones químicas, equilibrio o cinética y la dinámica del flujo, si se produce advección o dispersión, etc. Recopilación de datos para simulación. Las reacciones que se esperan simular están medidas por una serie de constantes químicas y termodinámicas cuyos valores son requeridas para el modelo. Existen al menos dos fuentes para la recopilación de datos. Primero, la base de datos, que es en donde un gran número de sustancias han sido caracterizadas y sus datos se encuentran almacenados en bases de datos disponibles para consulta. La calidad de los datos termodinámicos de todo tipo y en todos los campos de la ciencia es un tema de debate interminable. También es un tema preocupante para los usuarios de programas de modelamiento geoquímico, porque aunque claramente es responsabilidad del usuario asegurar la calidad de los datos utilizados en el programa, ya que son libres de editar su base de datos cuando lo consideren oportuno, a juzgar por la calidad de los datos termodinámicos, este es un trabajo para los especialistas, y ni siquiera muy a menudo ellos mismos coinciden. Nadie que crea una base de datos y hace que esté disponible para uso general dará cualquier garantía sobre la exactitud de los datos, por razones obvias, así que el usuario queda en un campo de datos contradictorios, porque las bases de datos comúnmente disponibles, como les digo, no son idénticas. Por otro lado, hay un nivel bastante alto entre las bases de datos disponibles para las especies acuosas y minerales más comunes.
El modelador probablemente obtendrá resultados similares de varios programas si los problemas involucran solamente fases y especies comunes. Ahora, podemos hacer también una recopilación en el laboratorio. Las reacciones que se esperan simular están medidas por una serie de constantes químicas y termodinámicas cuyos valores son requeridas para el modelo. Cuando se modelan sustancias poco comunes, se hace necesario determinar las constantes requeridas por el código del modelo para que sus reacciones puedan ser simuladas. En orden a las reacciones químicas del modelo en un sistema específico, tenemos que saber la geoquímica y propiedades del acuífero. Cualquier estudio de las interacciones del fluido, sedimento o mineral requiere conocimiento de ambas composiciones químicas de los fluidos y composiciones mineralógicas de la matriz sólida. Selección del código. Entonces, después de concluida la caracterización hidrogeológica del sitio y el modelo conceptual se ha desarrollado, se selecciona el código. El modelo seleccionado debe ser capaz de simular las condiciones encontradas en ese determinado sitio. Por ejemplo, pueden utilizarse modelos analíticos donde datos de campo muestran que los procesos de transporte o flujo de las aguas subterráneas son relativamente simples. Del mismo modo, deben seleccionarse modelos de flujo y transporte de agua subterránea unidimensional, bidimensional o tridimensional, basado en la caracterización hidrogeológica y conceptualización del modelo. Por lo cual, teniendo en cuenta los objetivos y datos disponibles, se selecciona cuál es el código que mejor se acomoda al problema propuesto. En la elección de un código de computadora, uno debe considerar lo siguiente. Primero, el tipo de procesos que el código es capaz de simular. Por ejemplo, la capacidad de simular la complejación superficial e intercambio iónico dictará la elección del código. Segundo, la disponibilidad y exactitud de los datos termodinámicos en la base de datos del código. Esto aparentemente es un criterio obvio, pero es difícil de aplicar. La evaluación de la base de datos es una tarea especializada que está más allá de la capacidad o el interés de la mayoría de los usuarios. Tercero sería la facilidad de uso. Tenemos que seleccionar códigos para los cuales es fácil preparar el archivo de entrada y obtener el archivo de salida. Los archivos que son fáciles de entender, por supuesto, que son los preferibles. De lo contrario, los códigos de difícil manejo nos pueden hacer cometer errores. Esencialmente, todos intentan resolver el mismo conjunto de ecuaciones algebraicas, aunque las técnicas para resolver estas ecuaciones pueden variar en cada código. Estas variaciones significan que los códigos tienen capacidades diferentes en términos de convergencia y manejo de casos especiales y extremos, pero generalmente no generan respuestas significativamente diferentes, dado un mismo problema geoquímico, claro. Entonces, para los modelos de especiación, solubilidad, se recomienda el WateQ4F. Con este código se utiliza el método ion-asociación con una forma ampliada de la ecuación de Davy-Huckel, extendida para los iones principales. FRIXI, que es un programa, como ya sabemos, que utiliza el lenguaje C y es capaz de llevar a cabo la especiación y solubilidad, trayectoria de reacción, modelado inverso y cálculos de transporte advectivo, dispersión, reactivo unidimensional, entre otros. MindTQ-A2 y MindQL son programas patrocinados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y su propósito principal es el modelado, la especiación incluyendo redox, intercambio iónico y varios modelos de complejación de la superficie. EQ36 es un programa que cuenta con una amplia base de datos. A diferencia de muchas otras bases, las fuentes de datos termodinámicos están documentadas. NetPad, que es producido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y es un programa de modelado inverso de masa para la interpretación de la red geoquímica, reacciones de balance de masa a lo largo de una trayectoria del flujo hidrológico, entre otros. SubCRT92 realiza modelos de datos termodinámicos utilizando el modelo HKF. Proporciona el estado de agregación, datos termodinámicos y las constantes de equilibrio para una amplia gama de minerales, gases y especies acuosas orgánicas e inorgánicas en un rango muy amplio de temperaturas y presiones. El GeoChemix Workbench es una colección de 5 programas geoquímicos por Bethke y su grupo de la Universidad de Illinois, capaz de realizar prácticamente todas las opciones discutidas excepto el transporte reactivo acoplado. En este también se pueden generar gráficas.
ChemSage fue diseñado para realizar 3 tipos de cálculos termoquímicos en sistemas complejos que involucran fases que exhiben propiedades de mezclas no ideales. Estos son los cálculos de funciones termodinámicas, equilibrio de fase heterogénea y las condiciones de estado estacionario para la simulación de reacciones multietapas simples. EQBRM realiza cálculos de especiación utilizando los coeficientes de actividad de Davis. Sin embargo, tanto las especies resultantes como las constantes de equilibrio necesarias deben ser suministradas. Esto es una aproximación bastante cruda de los coeficientes de actividad, especialmente si está modelando un sistema de alta temperatura y presión. SolveQ. El núcleo del software es un algoritmo para resolver ecuaciones de acción de masas a distintas temperaturas y presiones. Las ecuaciones de balance de masa representan la distribución de componentes termodinámicos entre especies acuosas, minerales y gases. Ecuaciones de acción masiva tienen en cuenta las estabilidades de complejos, pares de iones y especies redox en la fase acuosa, así como la no idealización de la solución de sal, soluciones sólidas y algunas especies de fase gas. Y por último, SolminQ.88, que es un programa de especiación con varias opciones, desarrollado principalmente por las aplicaciones de la industria petrolera. Ahora, para los modelos de trayectoria de reacción, bueno, una vez más tenemos FreakC, EQ36, NetPath, es un programa de Fortran 77 que solía interpretar reacciones geoquímicas netas del balance de masa entre un agua inicial y final a lo largo de una trayectoria del flujo hidrológico. Este programa utiliza datos químicos e isotópicos previamente definidos para las aguas de un sistema hidroquímico. Los cálculos son de utilidad en la interpretación de reacciones geoquímicas, mezcla de proporciones, evaporación y o disolución de las aguas y transferencia de masa mineral en la evolución química e isotópica de las aguas naturales y ambientales. GeoChemix Workbench, ya también hablamos, y Chiller es un programa capaz de simular condiciones de ebullición o de altas temperaturas. Gamspat.99 es un programa de especiación con varias otras opciones desarrollado principalmente para aplicaciones en la industria del petróleo también. Y para los modelos de transporte acoplado tenemos FAST, que bueno, ya también hemos hablado de él, pero en otras clases. Es un programa informático de dominio público desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que simula el transporte de solutos multicomponente, tridimensional reactivo en sistemas de flujo de aguas subterráneas. Tiene capacidad para modelar una amplia gama de reacciones geoquímicas, cinéticas y en equilibrio. Las reacciones geoquímicas son simuladas con el modelo geoquímico de FreakC, que está incrustado en FAST. PHT3D es un código de transporte multicomponente reactivo tridimensional para medios porosos saturados. PHWAT es un código de macroescala 3D que utiliza ModFlow para resolver el caudal de agua saturada, y para variable saturada MT3DMS para simular los procesos de transporte, y FreakC de la versión 2 para describir las reacciones bioquímicas. Bueno, una vez más el GeoChemix Workbench. Para la construcción del modelo, una vez seleccionado el código se construye el modelo y se procede a la interpretación de los resultados. Verificación de resultados. Además del análisis que se hace de los datos de salida a partir de la contrastación de los datos con la teoría, es necesario verificar la confiabilidad de los datos de salida. Los programas de modelado utilizan bases de datos que no han sido probadas para la exactitud e integridad de sus propiedades termodinámicas. Entonces, a veces se ejecuta el código sin preocuparse por la conceptualización subyacente y se producen resultados aceptables de modelado. A menudo, sin embargo, no somos tan afortunados y es responsabilidad del modelador asegurar que los resultados son producidos a partir de un modelo químico aceptable. Para ello existen 3 fuentes. Primero, la lectura de los datos de salida. Hay menos problemas involucrados en la comprensión de la salida de modelamientos geoquímicos que en aceptar con la entrada como tal. Puede haber algunas características confusas, tales como el registro de los resultados de la especiación 2 veces. Por ejemplo, cuando se registra a 25 grados centígrados y otra
a la temperatura real. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la documentación es suficiente para entender el formato. Los resultados de los modelos de especiación son relativamente simples. Un problema común con los modelos de trayectoria de reacción es su salida tan voluminosa, que a menudo asciende a decenas de páginas, dependiendo de cuántas medidas de tiempo se han adoptado y del intervalo de impresión. Pero con tantos datos puede ser un problema para encontrar exactamente lo que es necesario, especialmente para obtener una representación gráfica de las variables en las que se está interesado o en las que está interesado el usuario como tal. Entonces, específicamente debemos revisar, por ejemplo, el balance iónico, que debería tender a 0. Si no, podría ser indicativo de que estamos obviando un constituyente principal, por ejemplo, o podría ser porque estamos cometiendo un error en la caracterización realizada en laboratorio, tal como les hablé anteriormente. Y en segundo lugar, es importante revisar la fuerza iónica de la solución, ya que para que se cumpla la ley de Davy-Hooker debe ser menor o igual a 0,1. Además, según el método utilizado o la fórmula aplicada, vamos a obtener diferentes valores de fuerza iónica para los elementos, tal como podemos observar en esta gráfica. Otra forma de verificar los resultados es a través de la calibración, que consiste en cambiar los valores de los parámetros de entrada del modelo en un intento de igualar las condiciones de campo en algunos criterios aceptables. La calibración del modelo requiere que las condiciones de campo en un sitio se hayan caracterizado adecuadamente. La falta de caracterización adecuada del sitio puede resultar en un modelo calibrado para un conjunto de condiciones que no son representativas de las condiciones del campo real. Entonces, se escoge una especie química que puede ser cuantificada en el laboratorio. Y la concentración de dicha especie se simula ingresando el valor de la concentración total del elemento. Y con ello se determina la discrepancia entre el valor simulado y el medido. Por ejemplo, si tenemos la concentración del hidróxido de hierro calculada en el laboratorio y tenemos la concentración también de esta especie obtenida a través de la simulación, podemos calcular el porcentaje de error. Con la fórmula sería la concentración del hidróxido de hierro calculada en el laboratorio menos la concentración del hidróxido de hierro obtenida por la simulación entre la concentración del laboratorio por 100. Y con ello obtendríamos el porcentaje de error, que en teoría debería ser menor o igual al 5%. A diferencia de los modelos de flujo y transporte de agua subterránea, los modelos termodinámicos en principio no necesitan ninguna calibración. Los modelos hidrogeoquímicos dependen de la calidad de los análisis químicos, las condiciones de contorno que presume el programa, los conceptos teóricos, por ejemplo, el cálculo de los coeficientes de actividad y los datos termodinámicos. Por lo tanto, es fundamental revisar críticamente los resultados. Por eso, un conocimiento básico acerca de los procesos químicos y termodinámicos es fundamental. Ahora, para verificar los resultados también podríamos realizar un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad es el proceso de variar los parámetros de entrada del modelo en un rango razonable y observar el cambio relativo en la respuesta. Entonces, implica escoger un parámetro y evidenciar el efecto que genera la no inclusión de especies en la solución. Entonces, como vemos en el gráfico, si tenemos el volumen calculado de la presión parcial del dióxido de carbono de la solución original, podemos ir excluyendo diferentes elementos e ir apreciando cómo nuestro error disminuye. Y de tal manera, pues podemos mejorar la exactitud del modelo como tal. También podría ser realizado con los índices de saturación, tal como lo vemos en esta gráfica. Ahora, la construcción del reporte. En inglés tenemos: el trabajo de modelado no está completo hasta que no se presenta de manera efectiva, ya sea por vía oral o en un informe. A menudo, los gerentes o los reguladores que revisan el trabajo de modelado geoquímico no son expertos en el tema, así que una presentación clara es la clave. Recuerden que la percepción que un programa de modelado produce un modelo no es correcta. Es siempre el modelador, no el código de computadora, el que produce un modelo.
Entonces, se recomienda que el informe contenga: primero, descripción de los objetivos de modelamiento; segundo, un modelo conceptual; tercero, la fuente de los datos, que como vimos puede ser validación de datos de campo y bases de datos; cuarto, limitaciones del modelo; quinto, resultados de validación del modelo; sexto, simulaciones predictivas; y séptimo, conclusiones. Bueno, con esto terminamos esta clase. En el próximo video realizaremos la práctica para calibración y análisis de sensibilidad de un modelo. Hasta luego.